Hola, ¿cómo estamos? Vamos a seguir hablando de la historia de Inglaterra. Habíamos comentado acerca de lo que estaba transcurriendo en el mundo, que era la Primera Guerra Mundial. Esta guerra mundial que iba a empezar en una forma de haber terminado con una dinastía y que va a terminar en cuestiones de eh, venganza en el país de Francia. Todos estos acontecimientos que estaban pasando, porque era una guerra ya diferente, era una guerra en la que habíamos comentado que era a base de trincheras, a base de armamento químico, como la mostaza, como el gas pimienta. Este gas va a lesionar tanto al ser humano como que afecta los ojos, quema los pies y tiene una radiación destructiva de dejar a las personas casi cegadas de su razonamiento en aspectos de quemaduras. Son químicos que se ocupan ya en la Primera Guerra Mundial, que primero lo van a ocupar los alemanes y que después lo van a ir agarrando todos los países que se le van a ir uniendo. Fíjense en que esto, en lo que era tan difícil avanzar, los destacamentos, porque avanzaban tan despacito, al empezar a querer salirse de las trincheras, eran o matados por una granada o por una ametralladora. Era tan difícil que se saliera de esos, de poder hacer esa avanzada, y que va a ser el resultado de todas esas guerras de desgaste, porque esta es una guerra de desgaste. Esta, para que donde se va a lesionar tanto, y ahora el mundo dice que los aztecas eran los que eran destructores, si estos arrasaron totalmente a la humanidad en la Primera Guerra Mundial. Fíjense cómo va a ser que devoraban a todo lo que estaba metido en esas trincheras, donde había tierra, donde había arcilla, barro, ratas, destrucción. Todas esas armas químicas que primero usaron los alemanes y después todos esos países aliados, va a ir haciendo que tenga como resultado una de las batallas más grandes de las que se empezarían a gestar en esa época. Aquí vamos a ir viendo cómo, al ir creando todas esas batallas de desgastes, que es una de las cicatrices que tiene Francia, que es una la de Verdún y la de Somme. La de Verdún ya habíamos comentado que era donde participaron franceses con alemanes. No contentos con eso, no habiendo aprendido la lección que había representado toda esa batalla, viene la de Somme, donde van a intervenir ya los ingleses con los alemanes. Todo esta donde se va a morir toda una generación de hombres entre 14 a 40 años. ¿Se imaginan toda la pérdida de intelectualidad que se perdió? De todo ese yacimiento de talentos que no se llegaron a visualizar, donde aquí vaya a haber obras que jamás vamos a ver, porque toda esa gente murió, donde había toda esa fórmula de conocimiento y que fue destruida al matar al ser humano. Los vientos que llevan todos esos gases derramados, por eso vemos que en las películas llevan esas escafandras, esas mascarillas, porque
se infectaban, el aire contaminaba todo el medio ambiente y que va a ser toda esta situación. Toda esta guerra donde se flagelaron tanta situación en cuestión del hombre, toda esa estancia de hundirse, aterrador. Comentan que en esa época había un soldado alemán que al haber sufrido toda esa experiencia 20 años después, va a sacar un libro en el que va a ir plasmando todas las cosas horrendas que sucedieron en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando Sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente, que es de Erich María Remarque, en la que va a plasmar desde la primera página contando qué experiencias tuvieron en esas trincheras. Y comenta, nos encontramos en las retaguardias de 9 kilómetros del frente y ayer nos revelaron, ahora tenemos el estómago lleno de judías con carne de buey, estamos saciados y satisfechos, incluso ha sobrado para esta noche y a cada uno de nosotros se ha podido llenar realmente nuestro estómago. Todas las cosas que van a ir hablando acerca de todo ese infierno que se tuvo con la experiencia de la guerra de trincheras. Fíjense en cómo todo esto que se estaba haciendo y que tenía esa cosa tan horrible de que se va a ir haciendo una guerra que no se había experimentado antes, porque ellos estaban acostumbrados a todas esas charreteras del siglo XIX, donde la gente al oír situación que estaban las guerras, se enlistaba, iban, ¿y qué es lo que pasaba? Pues que los mataban. Ese era el resultado que se hacía, porque toda esa gente, ya lo habíamos platicado, acostumbrados a luchar cuerpo a cuerpo, con su botonadura de oro, con sus uniformes rojos, con sus galones dorados, con sus estandartes bordados por su mamá, donde ellos iban orgullosos a la guerra. Todos ellos fueron matados. Este libro, donde se habla del resultado de la guerra de desgaste, donde se plasmó la tristeza, el terror. En el libro Sin novedad en el frente, o como era su título en Estados Unidos, Todo es silencioso en el frente occidental, va a ir contando cómo se va a ir haciendo esas guerras de desgaste. Desde 1914 van a invadir todo lo que es esa situación y se va a ir haciendo con todo este armamento químico, tanto de gas mostaza como de pimienta. En 1914 a 1918 duraría todo esto, que fue una masacre, en devorar a la humanidad. La guerra de Verdún, que fue una de las guerras donde estuvo Francia con Alemania y que se va a implementar más adelante en la Primera Guerra Mundial, la guerra de desgaste, donde van a morir más de 750,000 personas, 48,000 cada día, se comentaba. En todas estas donde hubo desolación, donde hubo desgaste, donde se erosionó, porque esa guerra de desgaste eso significaba, donde se lesionaban las dos partes.
Las trincheras donde se influía ese sufrimiento, ese sacrificio humano, ese multiludinario carnicería que se hizo, donde, como ya dijimos, cegaba a las personas, quemaba los pulmones y las plantas de los pies. Ese gas pimienta tan poderoso que se hizo y que toda esta situación donde 3.500 alemanes murieron y 4.000 franceses, haciendo un total de 750, todo va a quedar en el pensamiento francés. No contentos con esto y de no haber aprendido nada de lo que había pasado en Verdún, va a venir otro masacre de 1.200 personas. Y eso va a ocurrir en la batalla de Somme. Somme, donde está haciéndose una intervención entre los franceses, entre los alemanes, y los ingleses. Toda esta irresponsabilidad que se va haciendo, en la que se va a tener dos opciones. Una, en la que se va a ir diciendo que es el momento en el que por parte de Forgistán, que les comentaba y les decía que debían de poner toda la carga en el frente de Occidente. Y la otra era la de Ludingierford, que decía que se debía de poner toda la carga en Oriente. Y fíjense en lo que va a pasar, lo que nunca se había pensado, se van a formar dos frentes. Estos dos frentes que se está viendo cómo se va a hacer todo ese enfrentamiento, ¿sí? Ya habíamos dicho que cuando escribe este hombre Sin novedad en el frente, ese soldado alemán que 20 años después escribiría esta obra, donde él va a plasmar ese frente, el occidental, que es donde él estuvo, donde va a haber muerte, desolación y amargura. Todo el resultado de esas guerras de desgaste que se harían en esas trincheras. Como vamos viendo cómo va a ser que mueran tantas y tantas personas, al terminar estos dos frentes que no querían que se hicieran y que se van a empezar a terminar, tanto un frente oriental, donde se van a unir los rusos y van a estar todas esas guerrillas. Ya habíamos dicho que ya estaban los austrohúngaros. Y aquí va a haber un acontecimiento, el acontecimiento donde al estar estas dos frentes van a tener como resultado de que va a haber un acontecimiento en las cuales se va a tener que intervenir y anexarse Estados Unidos. ¿Cuál es este acontecimiento? El hundimiento de Lusitania. El Lusitania, que era un RMS Lusitania, considerado como un transatlántico británico, diseñado por Leonardo Perkins y construido por el astillero John Brown Company en Cinderbank para la ilustre empresa naviera Gurney Line. Fue nombrado en honor de una antigua provincia romana de Lusitania que se incorporó a la flota de Gurney en agosto de 1907. Con capacidad de 2.198 pasajeros, ¿sí? Y que el acontecimiento que le va a pasar al hundirse este transatlántico Lusitania va a ocurrir frente a las costas de Irlanda el día 7 de mayo de 1915.
A causa de este ataque de un submarino alemán, fue uno de los mayores desastres navales ocurridos en un buque de la línea durante la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a ir viendo cómo este barco Lusitania, el debate en torno a si el barco era un objeto militar legítimo, continuó a lo largo de la contienda, mientras que ambos bandos hacían declaraciones medias confusas acerca del naufragio. En el viaje, además de pasajeros civiles, el Lusitania llevaba una gran cantidad de municiones y material militar. En este barco de 1960 pasajeros de tripulación de Lusitania, solo sobrevivieron 764. El total de las víctimas fueron de 1,197, murieron 785 pasajeros, entre ellos 291 mujeres y 94 niños, incluyendo 31 de los 35 bebés a bordo y 412 tripulantes, para que se vayan dando cuenta cómo se estaban haciendo todos esos acontecimientos y que se iban a ir integrando esos países a todas estas batallas que estaban habiendo. Cuando nosotros vemos el día que se hundió, que fue el 7 de mayo de 1915, se va a comentar que el salón y la sala de música de Lusitania, los pasajeros de la primera de aquel buque de lujo, no sabían que 6 días más tarde, el 7 de mayo de 1915, un torpedo alemán pondría fin a sus vidas, acabando con esto. ¿Qué importancia tuvo todo este acontecimiento de Lusitania? El hundimiento de Lusitania no provocó directamente la entrada de Estados Unidos a la guerra, sin embargo, alimentó el sentimiento antialemán en Gran Bretaña y los Estados Unidos y obstaculizó todas las relaciones diplomáticas entre ambos países. Fíjense aquí que va a pasar un acontecimiento. Todo esto que se estaba haciendo, había comentarios que se estaban haciendo en los que se comentaba que Alemania estaba mandando un telegrama a México para que se uniera, donde les estaba prometiendo que si ellos se incorporaban México a la Primera Guerra Mundial, aquí se haría pues como una devolución de territorio mexicano perdido. El contenido de ese telegrama, que se llama Zimmermann, va a ser mandado en 1917. El mensaje inicial incluía una propuesta de alianza entre México y el Imperio Alemán, mientras que éste aún tratara de permanecer neutro ante los Estados Unidos. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese acontecimiento tan importante que afectaba México, que se estaba haciendo, vamos a irnos dando cuenta de que era una forma, ese telegrama, de comunicarse diplomáticamente, pero secreta, emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemanes, ocurridos en enero de 1917, que propuso una alianza militar entre el entonces Imperio Alemán y México. Si Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Alemán, México recuperaría Texas, Arizona y Nuevo México. El telegrama fue interceptado por un descodificador por la inteligencia británica. El telegrama, tal como fue enviado por el embajador alemán en Washington, D.C., al embajador de México, cada palabra cifrada fue enviada en un grupo de 4 a 5 números usando
un libro de código. Todas estas revelaciones que se estaban hablaban de establecer una alianza entre México con los Estados Unidos México contra Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Y la va a redactar Arthur Zimmermann, que es el que lo manda. Las revelaciones de los acontecimientos enfureció tanto a los Estados Unidos, especialmente después de que el secretario de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, admitió públicamente que el día 3 de marzo que el telegrama era genuino, ayudando a generar apoyo para las declaraciones de guerra de los Estados Unidos contra Alemania en abril. Descifrado se describió como el triunfo de inteligencia más significativo para la Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y una de las primeras ocasiones en las que el elemento de inteligencia de señales influyó en los eventos mundiales. En esa época, México estaba gobernado por Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, que venía arrastrando todo lo que conllevó a la Revolución Mexicana, desde la decena trágica de la participación de Villa, de Zapata, todo lo de Madero, y que vendría a ser que en esa época ya se estaba ya instituyendo la Constitución de 1917 de Venustiano Carranza en México. Eso estaba aconteciendo en México mientras estaba la Primera Guerra Mundial. Cuando nosotros nos vamos enterando cómo se van anexando países y que ya nos estaban metiendo a México también en ese problema, pero que aquí lo que va a pasar es que Carranza pues no lo va a permitir. Todas estas batallas y revoluciones que se estaban haciendo, donde ya estaba incluido Rusia, en una biblioteca va a estar Lenin leyendo cómo poder ayudar a su país, Rusia, si se propiciara otra revolución. Y va a empezar a hacerse la revolución bolchevique en 1905, donde va a tener que participar Lenin, a hablar con los alemanes, porque tenía que hacer ese paso, tenía que pasar por donde estaba peleando y hacer un convenio, pactar con los alemanes para que pudieran permitir la entrada en un tren con 40 revolucionarios a la estación de Finlandia, para donde él tomaría todo el liderazgo de hacer una revolución obrera. Aquí se va a ir haciendo ese tratado, esa alianza donde Rusia se va a salir de la Primera Guerra Mundial. Claro, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, para salir de una guerra se tiene que pagar con territorio. Y aquí va a ser todo ese frente oriental que habíamos dicho, donde entra Estados Unidos y todo ese problema que tenían con ese telegrama, donde se estaba invitando a los mexicanos que se metieran en la Alta California. Cuando nosotros vamos viendo todo ese proyecto de Lenin, donde Hans Hindenburg, que era el presidente alemán, tiene que hacer esa alianza con Lenin, al principio no quería, porque él sabía lo que se estaba jugando, pero también comprendió que al salirse Rusia del frente entero, se iba a liberar gran parte al salirse Rusia. Y aquí ya habían claudicado los zares, donde ya Lenin va a llegar a tomar todo ese liderazgo y va a hacer un freno en todo ese frente occidental en los que estaba interviniendo Francia, Inglaterra, y que va a sentir un alivio al salirse pues Rusia. Toda esta situación que se tiene en la que al llegar
Estados Unidos se va a dar cuenta de que esta guerra es estéril, que no lleva a nada, y va a ver y proponer que se haga la paz, donde no hay vencidos ni vencedores, y que van a firmar un tratado donde se va a hablar de esa situación en la que no va a haber ningún vencido, ningún vencedor. Alemania va a aceptar y va a firmar. Los ingleses firman y como que están neutrales, pero aquí va a venir una situación más castrante, porque Francia no va a aceptar. Va a aceptar, pero recobrando y recordando todas esas heridas, tanto de Sedan como de Versalles, donde va a volver a recapitular. Y aquí se va a hacer una firma, pero donde se va a traicionar al pueblo alemán, donde se va a hacer una firma, pero no una firma para terminar una guerra, sino una firma de venganza, donde se va a encontrar culpables. Este pacto de amnistía, donde se va a recuperar Alsacia y Lorena, donde se les va a obligar a los alemanes a pagar y reconstruir toda Europa. Y es como si un país, como si a México le dijeran que tenía que pagar la deuda de todo el mundo, toda la deuda externa de todo el mundo, pues no podía. Si a duras penas estamos pudiendo pagar la nuestra, imagínense la situación en la que dejan Alemania el pueblo francés. Toda esta situación que se va a estar haciendo, donde se va a despellejar, donde se va a humillar, donde no se le va a tener ninguna compasión, aquí se va a prohibir que tengan ejércitos, que se armen, y se les va a quitar todo el carbón. Estados Unidos no ratificó en el Tratado de Versalles e Inglaterra se abstuvo de impedir este acontecimiento que estaba haciendo Francia, y lo que va a tener esas condiciones de querer nuevamente aquí, como ya habíamos dicho, que esta primera guerra va a empezar en Serbia y va a terminar con todo este tratado de quererse cobrar en una forma las batallas de Sedan, de Verdún y de Versalles, y toda esta vergüenza que se va a volver a acontecer, donde se va a empezar a germinar la Segunda Guerra Mundial, y que es el suicidio a la razón. Pues aquí vamos viendo cómo todo esto va llevando a esta Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente van a intervenir los países por la incomprensión humana, porque no habiendo podido parar muchas veces toda esta batalla, Francia viene nuevamente a hacer toda esa venganza con Alemania, y que va a dar pie no a que termine, sino que se inicie la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde se va a unificar tanto la primera como la segunda, es una consecuencia de la misma. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video. Que pasen un agradable día, y pues hay que quedarnos pensando un ratito cómo es el pensamiento del ser humano, que en lugar de terminar y de haber aprendido con todo lo que aconteció, vuelve a germinar otra guerra. Ahora está pasando lo mismo. Acabamos de pasar de una pandemia donde hemos luchado para poder sobrevivir de todo este virus. ¿Y qué es lo que acontece? Que después, donde se termina la pandemia, empieza una guerra en Ucrania. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.